Hola, muy buenos días. En nombre de la Oficina Regional de Programas de Inglés y de la Biblioteca Benjamín Franklin, les damos la más cordial bienvenida tanto a las personas que están aquí en la biblioteca en la Ciudad de México, como a quienes nos acompañan por Facebook Live. Como ustedes saben, este es un panel de inclusión para las personas con discapacidad y tenemos 3 excelentes panelistas a las que me enorgullece mucho poder dar la bienvenida. Mi nombre es José Manuel Villafuerte y voy a ser el conductor y el moderador de este evento. En primer lugar, tengo el honor de presentar a la doctora María Esther Basurto. Buenos días. Buenos días. La doctora trabajó 1 año como profesora de educación primaria y 7 como maestra de educación especial. Desde 1990 colabora en la Escuela Normal de Especialización de la Ciudad de México y actualmente ocupa el puesto de la dirección, además de formar parte del cuerpo académico de estudios sobre formación docente como investigadora y participar en el área de posgrado como docente y tutora de tesis. Adicionalmente, la doctora Basurto es coautora de 2 libros y ha colaborado con revistas de educación, ha participado también en congresos nacionales e internacionales, con diversas ponencias en el ámbito de formación inicial de docentes en educación especial y con la línea de investigación sobre el docente Nobel. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. En segundo lugar, tenemos la presencia de la maestra Ángeles Estrada. Ángeles Estrada es maestra en Derecho Internacional por The Fletcher School Tufts. Fue especialista del Programa de Cultura de la Legalidad de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Antes de eso, fue servidora pública para el Gobierno de México, especializada en transparencia, rendición de cuentas, así como la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Es autora del libro El Derecho de Ginebra frente a los conflictos armados sin carácter internacional, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y fundadora de Legalidad por México. Bienvenida. Finalmente, me enorgullece presentar a la maestra Lea Katz Hernández. Ella fue recepcionista de los Estados Unidos para el presidente Obama y es una destacada experta en la inclusión de discapacidades, estrategia de comunicación pública y derechos civiles. A través de su dinámica trayectoria, ganó experiencia en el sector de organizaciones sin fines de lucro, campañas presidenciales, el Capitolio de los Estados Unidos y la Casa Blanca bajo la administración del presidente Obama. Lea Katz Hernández ahora usa su experiencia para abogar por la igualdad en todo el mundo, con un enfoque en el apoyo de comunidades marginalizadas. Lea obtuvo su maestría en Comunicación Estratégica por la Universidad Americana en 2016 y su licenciatura en Gobierno por la Universidad Gallaudet en el año 2010. You're most welcome. Muy bien, la participación en este panel es muy sencilla. Tenemos un total de 4 preguntas. Voy a ir haciendo las preguntas en orden. Voy a invitar a cada una de ustedes en turno para que sea la primera en responder. Si no desean participar, ustedes pueden decidir declinar. Basta decir paso. Van a tener aproximadamente de 3 a 5 minutos para responder la pregunta. Si exceden los 3 minutos, yo les voy a avisar cuando tengan 4 para que puedan empezar a cerrar su participación y cuando cumplan 5 minutos, un poquito más, les voy a pedir por favor que en ese momento paren. No se me molesten, pero esto es para mantener tiempos, sobre todo por la gente que está participando con nosotros en línea. Al final vamos a tener más o menos unos 10 a 15 minutos para que ustedes que están participando en la audiencia y que nos acompañan por Facebook Live también puedan enviarnos sus preguntas. Sin mayor preámbulo, entonces, empezamos con la primera pregunta.
El vocabulario en torno a la inclusión se ha cambiado de manera tal que las palabras ahora se refieren a las capacidades diferentes, ya de una manera que se considera políticamente correcta. ¿Considera usted que el cambio en el lenguaje de la inclusión realmente genera un cambio positivo y verdaderamente conduce a dicha inclusión? ¿O es simplemente una forma de enmascarar la exclusión bajo la apariencia de un lenguaje inclusivo? Doctora Basurto, empezamos con usted en esta ocasión. Gracias, buenos días a todos. Bueno, en torno al lenguaje que se utiliza, yo pienso que como todo, se escribe en un deber ser, en documentos oficiales, y entonces el público, la gente lo va haciendo suyo en una primera etapa como retórica, es decir, se aprende el discurso, se habla, pero pasa un tiempo todavía para que se empiece a utilizar en la realidad psicosocial, vamos a pensarlo así, porque está la cuestión mental, emocional y lo social, las relaciones de las personas. Finalmente, después de un tiempo, unos años quizás, llega esa parte ética y moral para poder establecerse ya en una lógica estructurada. Pero para eso entonces viene otro cambio y se convierte en un círculo que hay que volver a empezar, esta parte del discurso. En este caso, las capacidades diferentes, me parece que es un término adecuado en el sentido de que ninguna persona puede desarrollar todas sus capacidades. Yo les digo a mis alumnos que no he encontrado una persona que sea erudita y que además sea deportista de alto rendimiento y que sea un político o un administrador. Todo junto no puede ser, entonces nadie desarrolla todas sus capacidades. Entonces esto de capacidades diferentes pues es menos peyorativo, pero simplemente somos diversos. Eso sería. Gracias. Maestra Ángeles Estrada. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que el lenguaje inclusivo siempre es deseable. Creo que en México hemos recorrido un camino evolutivo en relación con la necesidad de describir de forma más objetiva y clara estas situaciones de limitaciones físicas y mentales. Por ejemplo, recordemos el concepto de minusválidos, que es un concepto que aún podemos escuchar en la calle, pero que creo que va en desuso, porque etimológicamente refiere literalmente a alguien de menor valía. Personas con discapacidad, personas con capacidades diferentes o personas especiales son otros conceptos que hemos comenzado a escuchar más frecuentemente. Sin embargo, a mi parecer, yo considero que no son palabras que describan de forma objetiva y clara la situación de limitación que una persona discapacitada vive. Considero que estos conceptos son más bien palabras que disminuyen y le quitan importancia al problema de discapacidad del que se trata. Adicionalmente, tengo la impresión de que a través de estos conceptos la gente escondemos cualquiera de estas dos cosas. El temor que tenemos de lastimar los sentimientos de quien vive esta limitación y también demostrar nuestra ignorancia en relación con estas situaciones. Una muy buena amiga, les quiero comentar, una muy buena amiga que recientemente quedó ciega por una enfermedad y que le conté que estaría en este panel, me dijo, la voy a citar, yo no soy una persona especial, estar ciega no tiene nada de especial, yo quiero seguir siendo solo una persona. Ella me está escuchando desde su casa, por Facebook Live, ahora mismo. Y bueno, finalmente para cerrar, actualmente la palabra que las leyes y los tratados internacionales usan es discapacidad. Y los seres humanos que vivimos con alguna limitación física o mental, se les llama personas con discapacidad o discapacitados. Esta palabra proviene directamente del vocablo inglés disable y el diccionario Oxford lo define como having a physical or mental condition that limits their movements, sense or activities. Quiere decir, dígase de una persona que tiene alguna condición físico-mental que limita sus movimientos, sus sentidos o sus actividades. ¿Es esta la mejor palabra para describir la situación de los discapacitados? No lo sé. Lo que sí sé es que cualquier palabra o concepto que usemos, la que sea, si no viene acompañada
de una legislación, de educación ciudadana, de políticas públicas, de oportunidades de educación, de movilidad, de salud y de empleos reales, no son más que palabras que sirven para enmascarar una situación de limitación y exclusión que actualmente viven en nuestro país un poco más de 6% de los que lo habitamos. Gracias. Gracias. Mrs. Katz. Muchas gracias. Respecto a la situación de México, yo no puedo comentar tanto porque no lo conozco, pero en Estados Unidos la perspectiva en cuanto a los términos, lo que intentan es primero enfocarse en la persona, pro persona, y también en derechos humanos, y después que siempre se habla de persona, y después con el adjetivo con discapacidad, es decir, primero se centra en el ser humano, la persona. Una persona, por ejemplo, a nosotros sordos nos gusta decir que somos hearing impaired, impedidos auditivos, y entonces nos centramos siempre en la persona. También una persona con discapacidad física es un humano que no le hace falta nada. No dice, no puede caminar, no es lo que le hace falta, sino lo que ya tiene como persona, siempre. Entonces hay que entender estas dos perspectivas distintas. Las personas nos consideramos, por ejemplo, sordos, nos gusta este término, persona, o también otro término que es el con persona con discapacidad auditiva, pero claro que sí, eso tienen experiencias distintas y enfoques distintos. Entonces lo que queremos decir es que primero somos persona y después una característica. No decimos es un sordo, sino decimos una persona con discapacidad auditiva. Entonces, al final, cualquier ser humano tiene una experiencia, una forma de ver el mundo, y eso es lo que hay que mostrar siempre, de manera auténtica y de manera orgullosa, y no desde una perspectiva que nosotros consideramos como el audismo. Entonces, a esto siempre quiero enfatizar que el lenguaje debe utilizar siempre persona, de manera primera, y después por aquello que los cuales nos sentimos orgullosos de nuestra cultura. Muy bien. Antes de pasar a la segunda pregunta, para aquellos que somos nuevos en la cuestión del lenguaje de señas, probablemente ustedes se dieron cuenta en este momento que la lengua de señas mexicana y el American Sign Language son totalmente distintos. Y de hecho, tan es así que en Estados Unidos, si ustedes dominan American Sign Language, se le considera que hablan un idioma diferente. Entonces ustedes pueden ser bilingües por hablar inglés y además dominar American Sign Language. Adicionalmente, como se pueden dar cuenta, la señorita Katz Hernández está hablando en inglés y su traductor está haciendo la traducción simultánea en español. La interpretación, que de por sí ya es un arte y es bastante difícil, todavía tiene mayor gracia cuando lo estamos haciendo no solo de un idioma a otro, sino también con la lengua de señas. Entonces, mis respetos para nuestros intérpretes, porque verdaderamente no es fácil. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Considera usted que la sociedad en la que vivimos es inclusiva? Por favor, respondan sí o no y expliquen por qué. Adicionalmente, quisiéramos saber qué pasos se pueden llevar a cabo como ciudadanos para lograr que tengamos una sociedad más inclusiva. Doctora Estrada, maestra Estrada, en esta ocasión, por favor. Bueno, tómelo como una premonición, esperamos que muy pronto también contemos con un doctorado por allí. Adelante. Bueno, inclusiva tal vez, integracionista definitivamente no. Aquí me gustaría hablar de dos conceptos que creo que en este tema son de suma importancia, que es inclusión e integración. Comienzo con el concepto de inclusión. México es uno de los países más entusiastas en la ratificación de tratados internacionales y en la incorporación de los mismos a través de leyes federales y leyes locales. Tenemos un montón de leyes. En función de ello, y como abogada que soy,
podría decir que México es y busca consolidarse como uno de los países del mundo más inclusivos, y no solo con las personas discapacitadas, sino también con las mujeres, con los indígenas, con la comunidad LGBTI, con las sectas y los grupos religiosos diversos al catolicismo, y en general con todos aquellos sectores de la sociedad que requieren una protección legal especial. Yo no tendría ningún problema en mencionarlo así, porque según lo definen varias organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, por ejemplo, establecen que el concepto de inclusión refiere a la cantidad de tratados y leyes que incluyen, que incorporan, que describen y que norman aquellas situaciones y personas que por alguna razón requieren una protección legal especial, como las personas con discapacidad. Y en México tenemos muchísimas, bastantes normas que refieren a los derechos y al trato a las personas discapacitadas. ¿Esto lo hace un país inclusivo? ¿De qué sirve contar con un montón de tratados y leyes que dicen 1000 cosas bonitas que no se cumplen? Entonces, ¿es México un país inclusivo? Yo diría que en el papel lo es. Y aquí viene el segundo concepto importante. Incluimos situaciones y personas en las leyes, pero las integramos a la sociedad, integramos sus limitaciones a nuestra forma de vivir, respetamos sus limitaciones, disminuimos sus limitaciones, exigimos al gobierno y a nuestros compañeros de trabajo y a nuestros patrones y empleadores que reduzcan esas limitaciones. Creo que de nada nos sirve ser una sociedad inclusiva si no somos una sociedad activa en la integración de las personas con discapacidad. Y creo que el paso 1 para ser más integracionistas es la educación. Formar niños y niñas conscientes de las diferencias y las limitaciones de sus semejantes y sobre todo hacerlos conscientes de que ellos en un futuro pueden formar parte de esos grupos que requieren mayor protección legal como los discapacitados. Gracias. Bueno, ya. Las Naciones Unidas, también la Organización Mundial de la Salud y distintas organizaciones a nivel mundial dicen que hay un aproximado de un porcentaje de 20% de personas en distintos países con distintos niveles de discapacidad. Ese es más o menos el porcentaje que existe en el conteo que hacen, alrededor de un 20%. En algunos países puede incrementarse o en otros países puede ser mucho menor. Pero lo que quiere decir esto es que en nuestra sociedad, afuera, existen esas personas con discapacidad. Entonces los gobiernos necesitan también incorporar a este 20% de población. Por ejemplo, cuando uno ve en un centro comercial, en un mall, pues también necesita verlos, visibilizarse, que en las escuelas también están las personas con discapacidad dentro de la educación. Pero realmente la pregunta es, ¿ya los vemos? ¿Vemos ese 20%? Realmente no es ese 20% el que todavía está visibilizado, porque todavía no está en nuestra sociedad. No solamente estoy hablando de México, sino a nivel mundial. Entonces necesitamos seguir trabajando todavía mucho más para ir eliminando todas esas barreras. Y creo que México, como me comentó la maestra, está haciendo un buen trabajo en vías de progresar en este tema y hay que continuar haciéndolo. Sí, al respecto, yo pienso que la clave es que no tenemos en lo general en la población una cultura de la discapacidad. Y este es un tema muy amplio, controversial en el sentido de qué tanto necesitamos en los currículums la cultura de la discapacidad. Yo creo que lo que se hace es una inserción, es decir, llegan los chicos a la escuela o llegan a un evento o llegan a donde sea y nada más están allí. Y entonces la gente que dirige la escuela, el evento o cualquier actividad lo que hace es pensar que lo están incluyendo con el solo hecho de estar allí. Entonces yo creo que aquí es una dicotomía entre la inserción y la cultura hacia la discapacidad. En lo general la población no tenemos cultura de la discapacidad. ¿Por qué? Pues porque no sabemos qué hacer.
no sabemos cómo dirigirnos a ellos, se cree, ¿no?, que con estar allí es suficiente y ya están incluidos, pero son 3 pasos. Primero es la inserción, luego la integración y luego la inclusión, ¿no? Finalmente la inclusión, bueno, pues es un mundo feliz. Creo que la clave para llegar a eso es hablar de manera muy amplia del concepto y de la vivencia de la diversidad. Como decía en mi otra intervención, simplemente somos todos diferentes, nadie es igualito a otra persona, ni los gemelos o trillizos igualitos son en su carácter, en su expresión, en sus conocimientos, en sus saberes y en su experiencia, nadie es igual, y entonces se van sumando situaciones altamente diversas. Si ubicáramos nosotros con propiedad desde la escuela y de la casa la diversidad, creo que allí sería un camino que pudiera ser de pequeño a grande para hacerse de la cultura de la discapacidad. Creo que podríamos ingresar a este asunto, obvio, desde la escuela. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Muy bien. Pasamos entonces a la tercera pregunta. ¿Es viable concebir una verdadera inclusión educativa en una sociedad como la nuestra? ¿Qué cambios necesita nuestro sistema educativo para poder lograrlo? Mrs. Katz Hernandez, we begin with you this time. Sí, es posible, porque si se tiene, digamos, recursos, si se tiene buena educación, creo que eso puede ayudar a empujar, como consecuencia, a una sociedad inclusiva. Hay que empezar con algo, y se puede empezar a través de la educación. Entonces hay que entender que la inclusión, educación inclusiva no quiere decir tampoco que sean todo lo mismo para todas las personas, como un solo chaleco, ¿no? O sea, no se puede tener un chaleco, hay distintas medidas, distintos enfoques, distintas perspectivas, distintas necesidades. Entonces, por ejemplo, la educación inclusiva con las personas sordas no significa, por ejemplo, tener un sordo dentro de un salón de clases, solito, simplemente donde todos hablan. Y las personas que están a su alrededor no saben lengua de señas. Hay que sensibilizarlos, hay que ellos probablemente entender qué es su compañero. Entonces, cuando un sordo, por ejemplo, va a un ambiente donde tiene sus pares, donde todos alrededor saben señas, entonces tiene otra perspectiva, ¿no? Porque se puede retroalimentar de todos sus compañeros que están alrededor. Entonces, hay otras personas con discapacidad que tienen otras habilidades y que quieren incluirse, a lo mejor sí, que no quieren estar separados en distintos contextos. Entonces aquí hay que entender que una persona sorda puede tener distintas perspectivas, expectativas y necesidades, pero nunca hay que tener expectativas bajas, sino siempre altas, para que las personas con discapacidad en realidad puedan llegar a ser buenos líderes. Eso. Doctora. Bien, en cuanto a lo educativo, los retos más importantes a superar para la inclusión de las personas con discapacidad, desde mi punto de vista, es la formación de los docentes. Esta formación deberá empatarse con las necesidades reales de los contextos familiares que viven los alumnos con discapacidad. Ya se ha hecho una propuesta para que la formación de los maestros se construya primero con una mirada sociopedagógica para la inclusión. Es decir, que parta del conocimiento de los contextos que realmente viven las familias para que con base en ellos se propongan las estrategias para el proceso de aprendizaje en la escuela regular y en el caso de nuestro país en la escuela especial. En segundo lugar, tener una clara convicción de que los profesionistas no trabajan aisladamente y las personas con discapacidad requieren de atención interdisciplinaria, por lo que el futuro docente debe aprender
que el trabajo colaborativo con otros especialistas es la suma de saberes y de experiencias y con ello la suma de posibilidades para estar mejor. Estos especialistas por fuerza deberán ser los docentes regulares, médicos y terapeutas de diversas disciplinas. El docente en educación especial debe conocer y comprender lo que hacen los demás profesionistas para que sus estrategias sumen y resulten en mejores condiciones de desarrollo para ellos. Y por último, que la formación docente se imparta con base en las neurociencias para que el análisis de todo proceso de aprendizaje, socialización y desarrollo físico y psicosocial del sujeto se comprenda desde las posibilidades de las neurociencias nos otorgan, y ubicar que a través del cerebro la relación del exterior con el interior del ser humano se puede potenciar más y mejor para que se ejerzan mejores prácticas educativas. Para las escuelas de educación básica, por otro lado, el reto está en desarrollar cabalmente los principios de la escuela inclusiva. Sería magnífico dotar con todo un equipo de apoyo a cada una de las escuelas de educación básica. Por ejemplo, que los maestros especialistas se encarguen de la flexibilización curricular, del trabajo con los padres de familia y de llevar a cabo la propuesta de adaptaciones a la infraestructura, los muebles y los materiales didácticos específicos, dando cobertura a toda la escuela. El maestro de comunicación que se encargara del proceso comunicativo en lengua de señas mexicana, en este caso, oralización o en su caso comunicación total para los alumnos sordos o hipoacúsicos, o tableros de comunicación no verbal para los alumnos con severo problema motor que sí escuchan y que no hablan, y para algunos alumnos con discapacidad intelectual no severa que de igual manera no hablan y que pueden comunicarse con estos tableros, así como el sistema braille y la escritura en negro para los alumnos con ceguera o debilidad visual en su caso. Además, que trabajo social se relacione con los padres para llevar a cabo un acompañamiento puntual en la socialización de la familia en el entorno educativo. Por último, con el psicólogo para que el trabajo de seguimiento y apoyo al alumno y su familia sea para canalizarlos a otras instituciones a donde se les brinde apoyo clínico que requieran, como psicología, psiquiatría, terapia física, terapia ocupacional, ortodoncia, audiología, terapia visual, neurología, deporte adaptado, teatro, danza y otras artes como las artes plásticas, y además, muy importante, talleres prelaborales, entre otros servicios especializados. También sería muy importante, y creo que sería lo más importante, que se hiciera una campaña de sensibilización a toda la población sobre el tema de la inclusión de alumnos con discapacidad en la escuela regular. Esto sería a través de los medios masivos de comunicación para presentar en pequeños spots el proyecto de inclusión escolar y educativa, mediante la experiencia de casos reales con los que se ubiquen las estrategias de inclusión que se deben crear en las escuelas y que no sean solo los maestros los encargados de hacerse valer. Es menester construir también una ética y una moral sobrias para que la sociedad en general tome en cuenta en todo a las personas con discapacidad, y esto aplicaría obviamente en zonas rurales y zonas urbanas. Muchas gracias. Bueno, la pregunta es si es viable concebir una verdadera inclusión educativa. Yo creo que es altamente probable y muy viable. Tenemos la legislación necesaria para hacerlo y ahora lo único que falta es que nosotros la exijamos, que se implementen y se pongan en práctica todas las normas y todos los tratados internacionales y todas las leyes federales y locales y municipales que existen en relación con la discapacidad. Adicionalmente, creo que estoy completamente de acuerdo con la doctora, tendríamos que capacitar nuevamente a todo nuestro personal docente a nivel nacional en relación con la discapacidad y a cómo normalizar una situación como la discapacidad dentro de las aulas de clase. Tendríamos también que empezar a desarrollar políticas en prevención, no en tratamiento de bullying
sino en prevención del bullying, que creo que es uno de los factores que más afecta a los discapacitados, a las personas discapacitadas en la escuela y en el trabajo. Tenemos también que hacerlos más visibles, tenemos que lograr que nuestros contratadores, la gente que nos contrata, nuestros patrones, las empresas, que el gobierno haga visibles a las personas con discapacidad, que muestren el trabajo que hacen, porque parece que lo que quieren es justo, o sea, tenemos gente con discapacidad, pero no queremos que nadie las vea. Y este es un error terrible, lo que tenemos que hacer justamente para luchar contra este error que hemos cometido durante décadas, que es querer esconder a las personas con discapacidades, mostrarlas y mostrar el trabajo eficiente, el trabajo digno, el trabajo que es igual de merecedor, importante que cualquier otro desempeñado por cualquier otra persona. Entonces, lo que quiero transmitir es que creo que es una tarea nuestra. Creo que la legislación ya está ahí. Creo que el gobierno va a hacer poco en relación con eso, porque ellos van a escudarse diciendo, pues nosotros ya lo hicimos, ya pasamos un montón de leyes, ya firmamos un montón de tratados. Y creo que ahora nos toca a nosotros comenzar a exigirlos y comenzar a conocerlos y comenzar a vincularnos con personas con discapacidad y a romper esa barrera de miedo que hemos tenido durante muchos años. Muchas gracias. Antes de pasar a nuestra cuarta y última pregunta, como ustedes saben, una de las misiones de la Biblioteca Benjamin Franklin es promover el conocimiento de los Estados Unidos. Por ello, a título personal, los invito a leer una obra de teatro que de hecho se transmitió por televisión, que se llama Blind Sunday. La autora es Jessica Evans. Esta es una obra sobre un chico en edad secundaria preparatoria que conoce a una chica que le encanta. Cuando se acerca a ella, se da cuenta de que ella es invidente. Y creo que esto es muy interesante porque la obra realmente refleja la falta de sensibilización que tenemos muchos de nosotros. En alguna ocasión que ellos salen a comer juntos, el mesero no se dirige a la chica, se dirige al muchacho y le pregunta, ¿y ella qué va a comer? La chica muy molesta le contesta, ella va a comer una hamburguesa y esto y esto. Y mientras están comiendo, la chica también le cuenta al muchacho de preguntas que la gente le hace y que a veces son totalmente impertinentes y sin sentido, y que nadie en sus 5 sentidos le preguntaría a alguien como, oye, ¿cómo encuentras tu boca para llevarte la comida? A fin de cuentas, para picarles un poquito más la curiosidad, el chico decide que un domingo completo se lo va a dedicar a su novia en su propio elemento. Se venda los ojos, el papá lo deja a la puerta de la casa de la chica y él le dice, hoy es tuyo, vamos a hacer lo que quieras, tú me tienes que guiar, hoy yo no veo. Realmente es una obra que les recomiendo mucho, Blind Sunday, por Jessica Evans. Pasando a nuestra cuarta pregunta. La inclusión educativa tiene como fin último incorporar a las personas con capacidades diferentes al mercado laboral. ¿Cuáles son las problemáticas, si es que las hay, para la incorporación de las personas con capacidades diferentes al mercado laboral? Podríamos decir que la inclusión educativa es verdaderamente eficaz si no se genera también un mercado laboral incluyente. ¿Cómo se puede gestar un mercado laboral incluyente? Doctora, empezamos con usted nuevamente. Muchas gracias. Bueno, en cuanto al empleo, recordemos que siendo alumnos, los chicos con discapacidad es muy probable que reciban talleres prelaborales. En ese sentido, considero que las instituciones y las empresas
se deben de regir bajo lo estipulado primero desde nuestra Constitución, segundo, tratados internacionales, códigos, leyes, normatividad, reglamentos y circulares. Hay un montón de niveles, ¿no?, en esta pirámide de Kelsen, y que otorguen la posibilidad de dar empleo a las personas con discapacidad. Pero por otro lado, lo que creo que sucede es que en general no tenemos esa cultura laboral, igual que la cultura de la discapacidad, que nos ubique en lo que sí se puede hacer para que las personas con discapacidad pues gocen de un empleo. Y al no tener esos conocimientos sobre las posibilidades laborales, simple y sencillamente lo que sucede es que las familias se abocan más al acceso a la educación y a los servicios de salud. Por lo que el reto sería crear las estrategias para que esa cultura laboral la adquiera la población en general, las instituciones, las familias, y bueno, pues se ponga en práctica los códigos y todo esto que hay. Y esto como consecuencia también nos trae los servicios. ¿Qué sucede con en los servicios en general? En la calle, en el súper, en el teatro, en todos lados, ¿no? En el caso de los servicios aplicaría la misma situación de una campaña de sensibilización a la población, con el propósito de que se respeten los espacios públicos, rampas, estacionamientos y todo lo que ellos necesitan en áreas comunes, así como dije, en los servicios públicos. Por otro lado, los servicios de salud son fundamentales también en las personas con discapacidad, por lo que es necesario que la familia tenga toda la información posible, que muchas veces ni eso tiene. Por eso aplicaría también a diversas actividades, a diversas actividades culturales y de ocio, como que eso está puesto en la mente de todos quien pueda hacerlo, y realmente están nuestros servicios culturales y de ocio con adaptaciones. Es prudente comentar que entonces estas acciones que se lleven a cabo, pero sería, sí se llevan a cabo, sería cuestión de manera sistemática estar evaluando su pertinencia y su acceso para su mejora. Eso sería todo. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que existen muchas problemáticas relacionadas con la inclusión y la integración de las personas con discapacidad al mercado laboral. Ya se han mencionado varias a lo largo del panel. Sin embargo, a mí me gustaría recalcar la importancia de dos en particular que a mí me siguen persiguiendo, ¿no? La primera es nuestra mentalidad y nuestra actitud ante la discapacidad. Esto de ningunear, no sé cómo lo van a traducir, pero esto como de sobajar, de hacer menos, de sentir lástima por las personas con discapacidad, tenemos que modificarlo. ¿Y cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues nos tenemos que informar, tenemos que informarnos, tenemos que interesarnos en el tema. ¿Queremos empresas que contraten a más discapacitados? Bueno, pues hay que exigirlo y hagámoslo de forma consciente y de forma informada. Está en nuestras manos como miembros de la sociedad lograrlo. Urgen más servidores públicos sordomudos y más servidores públicos discapacitados. Urge tener una burocracia más educada y más sensible ante la discapacidad. Entre más argumentos podamos otorgar a los empleadores, sea quien sea, el gobierno o la iniciativa privada, en relación con los beneficios sociales y económicos que genera la contratación de personas con discapacidad, menos argumentos para incluirlos o para no tomarlos en cuenta tendrán los patrones y las áreas de recursos humanos. El segundo obstáculo, me parece, es la movilidad. Y eso que nosotros estamos en la ciudad y nosotros tenemos muchos más accesos y más posibilidades de movilidad. Para quien no tenemos limitaciones físicas, no es fácil movernos en esta ciudad. Y no hablemos, bueno, en el interior de la República. Urge que las calles se puedan caminar, que el transporte público esté apto para personas con discapacidad, que tengamos, además de estaciones de ecobici, ¿por qué no ponemos estaciones de sillas de ruedas eléctricos? ¿Por qué no ponemos estaciones con scooters eléctricos? Siempre estamos viendo por las necesidades de nosotros, los que no tenemos discapacidad,
¿Y cómo hacemos para ayudar a las personas que sí tienen una discapacidad y que tienen que salir de su casa a ir al trabajo? ¿De qué va a servir que el legislador incluya a los discapacitados en la legislación laboral si no pueden salir de su casa para ir al trabajo? Necesitamos más egresados de las escuelas de lenguaje de señas, necesitamos más perros guía y necesitamos más lugares en donde los dejen entrar. A mí me ha tocado lugares en donde no dejan entrar a los perros guía porque son perros. Necesitamos más oficinas gubernamentales que tengan rampas accesibles, porque luego ponen unas rampas de 90 grados que son completamente, que no pueden utilizarse, inaccesibles, y señalamientos en braille, porque luego les ponen plástico encima del braille y entonces yo creo que no ubican cómo funciona el braille. Y urgen choferes de transporte público capacitados, yo ahí lo dejaría, pero bueno, capacitados y sensibles ante el tema de la discapacidad. Es terrible la forma en la que los servidores públicos bulean y buleamos a las personas con discapacidad. Bueno, yo hasta ahí me quedaría. Muchas gracias. Sí, de manera similar, esto ocurre en los Estados Unidos también. En los 90s se hizo una iniciativa de ley que fue aprobada, que fue la ley ADA, que era una ley para proteger los derechos civiles de las personas con discapacidad. Esto fue en los 90s. Y eso, digamos, los que nacimos más o menos en ese periodo, en esa época, 20 o 30 años después, ya somos adultos, ya tenemos 20 o 25 años como yo, entonces hemos estado listos un poco para el área laboral. Entonces, digamos, yo soy parte de esa generación de la ley ADA, porque yo cuando se creó se hizo la iniciativa de ley, yo tenía 3 años. Entonces ahora como adulta lo que puedo ver es que la generación de los llamados millennials, es una misma generación de esta ley, de la ley ADA, se hizo para todos esos niños y benefició y protegió los derechos civiles de todos ellos. Ahora, en el aspecto laboral, creo que no solamente se hizo pensando en el aspecto laboral. Lo que hay que seguir trabajando es la actitud, la cuestión mental, como se había mencionado. No, por supuesto, vernos hacia abajo, porque hay una barrera todavía actitudinal que hay que seguir rompiendo, formando a toda la sociedad en general. Pero digamos que tenemos una ventaja en Estados Unidos, que es la ley que nos protege. Anteriormente, por supuesto, por ejemplo, antes de yo obtener el trabajo en la Casa Blanca, por supuesto tenía otro trabajo, y donde fui yo adquiriendo mi propia experiencia y la cualificación para después acceder a otro mejor trabajo. Pero nadie pensó tú no vas a poder hacer esto o cumplir con ese trabajo. Lo que nosotros creemos como personas sordas es que podemos hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer investigación, yo leo, escribo, yo realmente soy una persona empoderada y no me centro en el aspecto de que no puedo oír o en el oído solamente, sino no en esta actitud negativa. Lo que hay que cambiar es la perspectiva de cómo se ven a las personas. Hay una perspectiva cultural también. Y eso es lo que hay que cambiar. Pero en América, en Estados Unidos, ¿cómo se hizo? También mucho con talleres, con formación, con el paso del tiempo. Entonces van de la mano también todo esto. Y los medios de comunicación también, las películas, la televisión, deben de presentar no una persona con discapacidad desempoderado, sino en realidad una persona con discapacidad que puede cumplir con roles y trabajos y puestos altos también como cualquier otra persona. Entonces los medios también nos ayudan a sensibilizar, porque por ejemplo en Estados Unidos de hecho hay West Wing, una serie que se llama West Wing, de hecho donde en la televisión hay muchos de ellos que se presentan con personas con discapacidad dentro de las series. Entonces
hay muchas personas que dicen, ah, sí, claro, tú es como más o menos como tú que estaba en la serie, ¿verdad? Más o menos en la Casa Blanca. ¿Qué quiere decir esto? Que los medios también ayudan o perjudican a cambiar la mentalidad. Entonces es importante desde los medios, desde la televisión, mostrar a gente con discapacidad empoderada y no verlos como el pobrecito, el que no puede hacer, sino enfocarse en las capacidades y las habilidades que tenemos como personas. Muchas gracias. Antes de abrirnos a preguntas de ustedes, de nuestro auditorio que nos acompaña el día de hoy, yo quisiera enviar un saludo a dos personas que han formado parte de mi vida, que desafortunadamente les he perdido la pista. Las dos, y me considero muy afortunado por ello, tocaron mi vida de una manera muy especial, fueron compañeras de la escuela. Una de ellas fue compañera mía en la preparatoria, tenía problemas de desplazamiento, empezó con silla de ruedas a lo largo de muchos años, con operaciones, con tenacidad, con rehabilitación, pasó a muletas, pasó a bastón y finalmente a desplazarse por sí misma. Le costaba mucho trabajo escribir y lo que hacía para poder tomar sus notas, además de grabar las clases, era pedirnos a distintos compañeros que tomáramos las notas por ella, pasándonos una hoja de papel carbón, ese artilugio que ya casi no se utiliza hoy día por el papel autocopiante, y estaba lista para pasarnos justamente la hoja con el papel carbón para que nosotros pudiéramos ayudarla de esta manera. La otra me tocó en la licenciatura, una chica invidente que realmente me tenía verde de envidia porque llevaba un control perfecto de todos sus cassettes, tomaba sus notas en braille y la malvada siempre sacaba 10, era la mejor de la clase. Ana Yolanda, Marta, donde quiera que estén, les mando un saludo. Y sin mayor preámbulo entonces, ahora sí, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, adelante por favor para pasarles el micrófono. Comentarios, preguntas, lo que ustedes gusten. ¿Creen ustedes que se logre llegar a un grado de inclusión total en algún momento? ¿A nivel mundial? Bueno, yo lo que creo es que tendrá que ser cada vez más abarcativa la parte de la solidaridad, ¿no? En cuanto a que, bueno, sabemos que los alimentos que hoy consumimos generan más discapacidad y el porcentaje de personas que nacen con discapacidad cada vez es mayor. Tendríamos que tener desde los servicios de salud, desde los servicios escolares y sociales, pues más conciencia de ello. Y sí se va generando esa información, ¿no? Vamos a pensar que es una información como muy negativa y esa se genera rápido, pero entonces el impacto no. Pues yo creo que es un tema que por fuerza debe ser más visible y lo es. Recordemos que en este grupo de países al que pertenecemos, el mundo está organizado por grupos de países y se va considerando uno de los objetivos prioritarios la inclusión, ¿no? Sabemos que en México el Plan Nacional de Desarrollo hoy se llama México Incluyente. Entonces hay muchísimos elementos, muchísimas bases para que sea más conocido. Y entonces hoy lo de la educación básica, la educación superior también está basado en la inclusión. Entonces, de que se va a conocer más, sí. Yo lo que creo puntualmente es que es una cuestión actitudinal, 100%. ¿Sí? Yo creo que sí se puede lograr una inclusión total en la sociedad y más nos vale porque por lo menos en México, ustedes no me van a dejar mentir, en relación con todos los crímenes y con la guerra del narco y con todas las personas que no han muerto y que han quedado afectadas
mental o físicamente por estos enfrentamientos y a nivel mundial también por las guerras, pues más nos vale que empecemos a buscar opciones para incluir a todas estas personas, porque los niveles de discapacidad nos están alcanzando, están cada día más altos, entonces más nos vale como sociedad comenzar a incluir a la gente con discapacidad. Y fuera de que se escuche como como un regaño, ¿no? Yo creo que es deseable y si estudiáramos, no soy economista, pero estoy casi segura que si estudiáramos la parte de beneficio económico, estoy casi segura que habría así como un superávit de recursos si los incluyéramos. Entonces, creo que es deseable por muchos aspectos, en varios aspectos. Muchas gracias. En Estados Unidos, lo más importante, digamos, de la ley ADA, digamos, de los 90s, digamos, no es la primera ley de los 90s, habían otras leyes, pero no era tan abierta, hablando de los derechos humanos. Había otra ley también de los 70s que estaba relacionado, digamos, con la educación inclusiva para personas con discapacidad. Y con el paso del tiempo, en los 90s, se hizo la iniciativa de ley. Entonces digamos que fue un proceso también, un proceso que se fue dando con el paso del tiempo, poco a poco mejorando las condiciones para personas con discapacidad en América. No es perfecto, siempre es perfectible, se sigue mejorando y digamos después de esos 20 y otros 20 años, 40 años ya en total, todavía se sigue trabajando, todavía seguimos luchando por muchas cosas, pero en estos 40 años que hemos tenido, claro que sí ha habido un gran cambio. Lo que necesitamos es seguir todavía viendo y hablar del tema de la tecnología. En los últimos 10 años, la última década, la tecnología ha ayudado muchísimo a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, porque hay nueva tecnología que nos ayuda, por ejemplo, en el caso con las personas sordas, a hablar. Ya no necesitamos decirle a alguien que nos hable por teléfono, pedirle a que nos ayude. Nosotros mismos con nueva tecnología podemos hacer videollamadas, o hay ahora centros donde hay intérpretes que nos comunican con otros. Entonces esto ha ayudado en las comunicaciones y son buenas herramientas que han creado accesibilidad gracias a la tecnología. Y también la tecnología ha creado también nuevos empleos, que como mencionaste, ha beneficiado la economía también. Hay un impacto en la economía y también en los medios. En Facebook, por ejemplo, también ha sido inclusivo, porque también hay la parte visual, donde también las personas sordas hoy utilizamos muy bien los medios como para poner nuestra voz. Entonces hay más sensibilidad gracias a la tecnología. Y yo considero que en los próximos 40 años, yo no creo que en los próximos 40 años va a mejorar muchísimo más. Reduciría ese tiempo gracias a la tecnología para decir que vamos a tener mejores condiciones, no solamente aquí en México ni en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Eso es lo que yo espero o mis expectativas. Yo diría que en unos 15 años probablemente podremos lograrlo. Muchas gracias. Buen día y muchas felicidades por este evento y muchas gracias por considerarnos. A lo largo de su plática escuché varias cosas. Quisiera hacer algunas observaciones y más que preguntas, ¿no? A ver, primero que nada, capacidades diferentes no es lo mismo que discapacidad. Discapacidad, como bien lo dice Ángeles, te da una idea de una condición. Porque si hablamos, licenciada Basurto, de que usted y yo tenemos capacidades diferentes, ¿dónde está la diferencia? Y si hay una diferencia entre usted y yo, ¿o no? Bueno, segundo, no hay por qué utilizar eufemismos ni tenerle miedo a la discapacidad. O sea, el término discapacidad. Discapacidad es una condición de vida, punto, y sí tenemos más deficiencias y tenemos que luchar con una serie de situaciones y sí hay que hablar del término tal cual es, porque si no lo visibilizamos, como dice Ángeles, entonces lo disminuimos y disminuimos su impacto, y no es así.
si queremos de verdad hacer políticas públicas incluyentes, tenemos que hablar las cosas como son. Y no nos ofende, ¿no? Claro, si vas a hablar de minusválidos o inválidos es otro boleto. O si lo haces con tono despectivo, sí ya es otra cosa. Ahora, que México es una sociedad incluyente, leyes sin presupuesto ni penalizaciones no sirven absolutamente para nada. Por tanto, México no es incluyente. Tenemos muchas leyes y díganme cuáles se cumplen. Ahora, la educación es la base de la inclusión, pero también lo es el transporte. O sea, la educación es fundamental. De hecho, en todas las escuelas deberían de integrar en las áreas administrativas a personas con discapacidad porque las tendrían ahí permanentemente y ellos podrían decirles, hace esto, falta esto, aquí ponme una rampita, ponme lenguaje de braille, todo lo que sea. Pero si no integramos a personas en el área administrativa, que son más, van a estar ahí, van a poder incidir en las decisiones micro de la escuela, no va a ser suficiente tratar de dedicarle un presupuesto, o sea, no va a haber presupuesto que alcance para hacer todas las adecuaciones, digamos, y toda la educación para los propios profesores que van a estar atendiendo a las personas con discapacidad. Es más fácil que integren a las mismas personas en esas áreas. Ahora, un comentario, en todos los eventos para personas con discapacidad deben ofrecer el transporte, porque si no, no hay manera de que lleguemos. Entonces, si queremos hacer un evento que incluya a las personas con discapacidad, las tenemos que incluir a ellas y básicamente el transporte, no es mucho, pero un Uber, decir, oigan, va a salir del Metrobús tal, va a salir un transporte, así tan sencillo como un Uber, ¿quién me confirma? Y va a estar de tal, y se trae 4 personas al mismo tiempo, sería fantástico. Luego, aquí se me ocurre que también se pueden hacer servicios gratuitos de denuncias por discriminación en las universidades a través de programas de servicio social en las áreas de todos los de derechos, ¿no? Ahora, el empleo de las personas con discapacidad es muy complejo. Es muy complejo porque hay que primero hacer las condiciones equivalentes, hacer las adecuaciones físicas para que uno pueda llegar a trabajar y luego hacer las condiciones equivalentes que consideren también nuestra salud, porque si ofrecen un trabajo a mí me los han ofrecido, nosotros tenemos otro proyecto, pero me los han ofrecido de 9 de la mañana a 7 de la noche, que en realidad me dicen, pues a lo mejor vas a salir a las 10 de la noche y vas a cruzar toda la ciudad, yo vivo en Coyoacán, hasta Santa Fe, y voy a pararme a las 5 de la mañana para salir de la casa a las 7, estar 2 horas en transporte, llegar y regresar, voy a regresar con un escar a mi casa. O sea, simplemente no puedo estar tanto tiempo sentada. Entonces tienen que considerar todo lo que nosotros en realidad vivimos. Y digamos, hay 3 tipos de discapacidad, la que es muy baja, la media y la severa. En una discapacidad severa, lo único que puede ayudar es la tecnología, como bien lo decía Lea Katz, hacer todo lo que sea de manera intelectual, vía remota, todo esto, ¿no? Sin perder tampoco el tema de la socialización, que es muy importante, que por lo menos se integre a la persona con discapacidad, aunque trabaje vía remota, un día a la semana de manera presencial, que se le haga llegar el transporte para que vaya por ella, como les decía, en un Uber. Eso es un modelo que nosotros probamos y nos funcionó, y la persona pueda participar y socializar, porque es algo muy importante. Ahora, también hay un tema de la socialización y entrenamientos previos de las personas con discapacidad antes de ser contratados, porque una persona que se contrata y nunca ha trabajado, es todo un tema, tiene miedos, tiene muchas cosas. La Secretaría del Trabajo del Distrito Federal tiene este programa donde los tiene 3 meses en un empleo temporal para que socialicen, aprendan hábitos, se levanten temprano, hagan todo, porque recuerden que justamente por la falta de accesibilidad, las personas con discapacidad quedamos al margen de la educación, luego entonces al margen del empleo, de la profesionalización, de los hábitos, se quedaban en la casa, nadie se preocupaba por ellos. Es un problema bastante complejo. Y también además una campaña para los empleadores. La gente no sabe que hay beneficios fiscales de contratar a personas con discapacidad, hay que hacer esas campañas. Y
Y bueno, la inclusión total requiere recursos totales. O sea, no se puede decir va a haber inclusión en México si no hay salud para personas convencionales. Ahora imagínense adaptar todo para personas con discapacidad. Pueden olvidarlo en los próximos 100 años, se los juro. Eso es todo. Bye. Gracias. Antes de pasar el micrófono a la última persona, recibimos una pregunta por Facebook. Esta creo que más que nada va dirigida a nuestras participantes mexicanas. Una persona en Morelia que nos pregunta en dónde se puede capacitar para atender a alumnos con capacidades diferentes. Bien, existen en todos los estados de la República y en el Distrito Federal escuelas normales de educación especial, a donde se estudia la licenciatura y muchas veces maestrías en educación especial. Actualmente en México tenemos 4 áreas de atención, es decir, los muchachos de la preparatoria pasan a la normal, estudian su licenciatura en el área auditiva y lenguaje o discapacidad visual o discapacidad intelectual o discapacidad motriz. Y entonces egresan a los servicios educativos de educación regular con apoyo para los niños con discapacidad o bien al centro de atención múltiple que es la escuela básica especial. Esa sería la información. Muy bien, gracias. Desafortunadamente por cuestión de tiempo tenemos ya nada más una última pregunta y con esto cerramos. Buenos días, mi nombre es Miroslava Carrillo y el comentario está enfocado, es una pregunta más que otra cosa y está enfocado a algo que mencionaba la doctora con respecto a la docencia, que si bien es cierto que en la docencia es como la base en donde podemos hacer mayor énfasis en la inclusión, también me gustaría saber cómo se puede gestionar, porque usted mencionó que la parte del gobierno y la parte particular, las escuelas particulares podrían hacer una ayuda también en la docencia con lo de las neurociencias, pero ¿en dónde gestionamos los docentes para poder hacer esa inclusión, para que se nos capacite de manera adecuada? Porque se ha hablado ahorita, según entiendo, solamente 2 círculos, los débiles visuales y también la parte que son los sordos, pero quedan de lado muchas otras cosas como el TDAH, como el autismo, y esas personas también forman parte de la inclusión en la sociedad. Esa es la pregunta más orientada a dónde se tiene que gestionar para poder recibir como docente ese apoyo. Gracias. No quería ser comercial, ¿verdad? Pero los maestros actualmente en educación básica reciben cursos de actualización. Sin embargo, esos centros de actualización del magisterio o centros de maestros no tienen cursos exactamente para la discapacidad. En la Escuela Normal de Especialización de la que yo vengo y presido actualmente, tenemos cursos de actualización en formación permanente para los docentes en servicio, en referencia, por ejemplo, a autismo, a TDAH, en fin, muchos temas diversos en relación a que los docentes puedan capacitarse para atender a los alumnos con discapacidad. Entonces sacamos convocatorias, obviamente es una escuela de la SEP y estamos en Polanco. Sí. Me indican que sí tenemos tiempo para la tuya. Bueno, buenas tardes. Yo soy Ariadna Lutrillo, vengo de Puebla y con referente al trabajo de la persona con discapacidad, es muy triste y lo vivo ver que la persona con discapacidad profesional llega a la institución, a la escuela o a la empresa, muestra su currículum y de manera muy educada dice tu entrevistador, tu perfil es muy alto, te hablamos después. Entonces, lo que yo quiero exhortar acá a todos los directivos de escuelas, directivos de empresas, es que realmente confíen en la preparación educativa de la persona con discapacidad. Es muy bien sabido
que solo el 1% de las personas con discapacidad llegan a tener un nivel alto de educación, pero por favor, los que somos ese 1%, por favor, empléennos. ¿Y qué pasa con la otra cara? Cuando te dicen, ok, tu perfil es muy alto y tú por insistente que eres, dices, ok, tú no me vas a emplear, yo me autoempleo. También ahí la sociedad se asusta cuando ve a la persona con discapacidad que está emprendiendo algo con la preparación que ella tiene. A esto voy. Yo soy licenciada en lenguas modernas del terminal traducción. Actualmente estoy estudiando la maestría en educación con acentuación enseñanza-aprendizaje del tecnológico en el tecnológico de Monterrey, y tengo un programa educativo en la enseñanza-aprendizaje de lengua de señas mexicana. Las manos también pueden hablar, que lo llevo desde que era estudiante en la universidad. ¿Y qué pasa cuando las personas te ven que tú, como persona con discapacidad, diriges un programa de enseñanza? Te dicen, ¿tú por qué vas a dirigir un programa para una persona con discapacidad si tú eres una persona con discapacidad? Se asustan y no confían en la capacidad intelectual y la preparación profesional que se tiene para poder, como dicen en el TEC de Monterrey, para poder ser innovadores y ser emprendedores. Entonces, si no vas a emplear a la persona con discapacidad, al menos promueve su trabajo independiente. Y también hay otro punto, como lo decía la maestra Ángeles Estrada. Como personas con discapacidad tenemos la obligación de mostrarnos al mundo y decir, aquí estamos, de manera positiva y proactiva, y decir, esto se va a hacer de tal manera, a lo mejor no nos van a dar el 100% de una inclusión. Nosotros tenemos esa obligación también de trabajar la inclusión. Yo se los digo a mis alumnos del curso, les digo, chicos, ustedes están trabajando una doble inclusión. ¿Por qué? Porque su Miss es persona con discapacidad y ahí es donde ellos se enfrentan o los enfrento realmente a una inclusión, y doy pláticas y trabajo con ellos, y lo poco o lo mucho que he sido un poquito perseverante en Puebla, y siempre, yo lo sé, va a haber opositores, pero aún y con todo, un ejemplo, ahorita y se lo agradezco, mi exdirector de facultad fue el que me hizo esta invitación, y yo dije, hago lo que sea, y yo tengo que ir, porque a lo mejor, o muy tristemente, puedo ver que personas con discapacidad de Puebla, en muchos eventos que se realizan para personas con discapacidad, no están. Y muchas gracias, perdón.
Perdón, ya estamos sobre Yo quiero, tiempo. Lía comenta, yo quiero dar un comentario. Quiero primero agradecer a las personas con discapacidad que hablan sobre las personas con discapacidad porque están empoderados. Esto quiere decir que necesitamos más personas como ustedes, que viajen en México, que den conferencias, que hablen más, que estén como en este lugar, en un panel como este, y que hablen de su experiencia. Así que yo animo a que ustedes den conferencias o hablen del tema, porque veo que son personas empoderadas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Desafortunadamente, pues ya se nos acabó el tiempo. Agradecemos muchísimo la presencia de nuestras panelistas y esperamos poder contar con su presencia para otros eventos aquí en la biblioteca. Muchas gracias, que tengan un excelente día.